de coyuntura política y dispuesto a entablar punto de vista en provecho de los televidentes y de los ciudadanos que nos están escuchando y los que nos siguen a través de Onda Digital TV, ¿no? General, hace pocos instantes usted decía que el responsable, de acuerdo a la ley, le competía la seguridad ciudadana a los alcaldes, cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Yo, digamos, entiendo que el tema de seguridad ciudadana le compete al gobierno central. Los alcaldes no tienen, digamos, la logística necesaria, no cuentan prácticamente, digamos, con un presupuesto del gobierno central que debe ser mínimo. Entonces, yo quisiera que usted aclare este tema ante la opinión pública. Bueno, mire, en realidad acá lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros analizamos las principales amenazas que tienen los estados y obviamente el Estado Nacional a través de las amenazas regionales, locales, provinciales y distritales, esos aspectos se resuelven en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Entonces, a partir de ese momento, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es un poco etéreo para los televidentes, ahí el director de Inteligencia Nacional del Estado, en este caso, acuérdense ustedes, el llamado Servicio de Inteligencia Nacional o la Dirección Nacional de Inteligencia hoy en día, son los que le ponen al presidente de la República las amenazas del Estado. Entonces, el principal instrumento que tiene el Estado para definir qué es lo que le está pasando al país, si hay inseguridad, si hay narcotráfico, si hay terrorismo, si hay violencia de pandillas, si hay trata de menores, explotación sexual, si hay todo eso que estamos mirando todos los días, es justamente este organismo. Este organismo le pone al presidente y le dice, hay esto. Obviamente el presidente, para resolver el qué hacer como acción política, convoca a su Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y que lo preside él como presidente de la República, y están ahí quienes, el canciller de la República, el ministro de Economía, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, principalmente el ministro de Salud y ministro de Educación. Y como instrumentos operativos lo tiene al jefe del Comando Conjunto y los jefes de la Fuerza Armada, y lo tiene al director de la Policía Nacional. Y por supuesto, además del director de Inteligencia Nacional, está hoy, a partir del año 2013, el secretario de todo ese conjunto de gente que está ahí, es el secretario de Seguridad y Defensa Nacional, hoy día presidido por un general de división. Entonces, una vez que resuelven, escuchado de parte del director de Inteligencia Nacional cuáles son las amenazas, el presidente le dice a ese consejo, prepárenme usted las políticas para yo combatir estas amenazas al Estado. A partir de ese momento, esas amenazas, cada uno en su nivel, defensa, interior, educación, justicia, etcétera, todos resuelven qué hacer. Por eso es que una vez que resuelven qué hacer, hacia abajo lo más importante nos damos cuenta que es la acción política. Entonces ahí viene que el presidente, una vez que preside eso, resuelve el tema. Entonces cuando nosotros decimos que la Constitución política le dice a la Fuerza Armada, en uno de sus artículos constitucionales, usted responde por la defensa externa, y a la policía le dice garantizar el orden interno, ahí encontramos que hay inconsecuencia. Y por una sencilla razón, porque el orden interno, para que vean ustedes qué responsabilidad de la policía, como yo explicaba hace un instante, el orden interno comprende ¿qué? El orden público, comprende el orden jurídico, comprende el orden social, comprende el orden económico y por supuesto la seguridad ciudadana. Entonces, a ver, general, solamente hasta ahí, eso lo vamos a explicar después. Usted ha nombrado prácticamente cerca de 10 o 15 o 20 cargos, 20 responsabilidades que tienen diferentes personas. claro. ¿No está funcionando el servicio de inteligencia actualmente a su manera de ver? Porque estamos viendo violencia, secuestros, robos constantemente. ¿No funciona el servicio de inteligencia? Por supuesto que esa es la crítica que siempre hacemos. El Servicio de Inteligencia Nacional debería decirle al presidente que su principal amenaza es esa. ¿Y por qué decimos que no? Simplemente por las reveladores informaciones que vemos en los medios cuando nos dicen el terrorismo está a la puerta de la casa. Nos dicen Sendero por acá, que no sé cuánto, que el Movadef por acá. Señor, eso no es amenaza. Estamos confundiendo las cosas. Eso son preocupaciones. Porque de todas maneras nos debe preocupar lo que viene ocurriendo en el Perú, pero si nosotros equivocadamente a una preocupación que es la existencia de algo que nos va a preocupar en menor medida, le damos como la mayor atención, entonces quiere decir, señor, que estoy descuidando la principal razón que tengo yo y que es la generadora de la mayor amenaza, que es, en este caso, el narcotráfico. Porque el narcotráfico no es solamente la producción de clorhidrato de cocaína, sino es los delitos subsecuentes que están debajo, que es el sicariato, que es el lavado de activos, que es la extorsión, que es la corrupción que genera. Y además, en todas esas zonas se produce la tala ilegal de madera, que es otro
delito que no solamente tiene que ver con el medio ambiente, sino hay grandes cantidades de dinero y la minería informal o ilegal. Perdón. General, parece que se está caminando lento, se está caminando a paso de tortuga, porque estamos viendo que el narcotráfico se ha metido, digamos, a diferentes cargos políticos, Así es. a las alcaldías, al Congreso de la República, válgame Dios, el lavado de activos. Mire, hace poco el alcalde de Lambayeque, de Chiclayo, creo que 6 millones de soles y más una serie de otras cosas. Entonces, servicio de inteligencia, todos estos cargos que usted ha nombrado, cerca de 15, 20 personalidades, no funcionan. No funcionan, pero para que veamos que todo eso se reduce a una sola, al director de Inteligencia Nacional, el que nos dice a todos, los que somos militares sabemos que en un aspecto, por ejemplo, quien nos dice qué cosa va a pasar o qué está pasando, es justamente el oficial de inteligencia, ¿no es cierto? Es el primero que abre una sesión y dice, señores, hay esto, por acá el enemigo, etcétera. Eso de la parte académica y en la parte real. Entonces, si eso lo trasladamos a un nivel superior del Estado, que es el nivel estratégico, por eso es que acá la gente confunde los niveles, y eso pues obviamente tiene que ser así, que la gente no lo conozca, pero porque no hay un nivel estratégico de docencia que le permita decirle al ciudadano, mira, esto corresponde al nivel, a la alta política, esto corresponde a la estrategia a nivel nacional dominio y esto pertenece a los niveles operativos. Y lo que hace este nivel a partir de las direcciones operativas de tales instituciones, simplemente a la DINANDRO, DINCOTE, son niveles tácticos. Yo quisiera, general, que usted me diga, así con la experiencia que usted tiene en el Perú, ¿cuál ha sido, en qué gobierno ha tenido mejor servicio de inteligencia? Miren, yo lo voy a decir y con eso no quisiera que se confundan. Antes que usted lo diga, yo lo puedo decir, y de repente dígalo, yo me estoy equivocando. Me parece que ha sido en la época de Montesinos. Sí, lamentablemente, digo lamentable porque se ha satanizado muchas cosas de que hemos visto que se han hecho también, con fundadas razones, pero justamente donde el servicio de inteligencia funcionó mejor han sido en dos momentos. El primer momento, muy tibiamente, fue en la época de la guerrilla del 65. Ahí hubo un sistema de inteligencia que se formó a raíz justamente del proceso subversivo del año 63 y se consolidó el año 65 y tuvimos un buen servicio de inteligencia. Y de ahí hubo un momento que posteriormente lo hemos visto en los años 90. En los años 90 se formó el sistema de inteligencia nacional y se formó por primera vez una política de Estado en materia de lucha contra las amenazas de la seguridad interna. Y eso se hizo a través de la ley del comando unificado, del comando del frente interno, y funcionó. Funcionó porque la doctrina en el mundo ya estaba alineada en esa época y era así, y obviamente hay que aprovechar los conocimientos del mundo y utilizarlos, y se hizo acá, y nosotros hemos vendido eso. Fíjese, en Alemania, en la Escuela contra Terrorismo de Alemania, es importantísimo estudiar el caso peruano. Dicen cómo se combatió el terrorismo en el caso peruano en un Estado de Derecho. Lamentablemente, acá tenemos preso al presidente de la República por justamente, hablemos de ese aspecto, no queremos ideologizar ni queremos partidarizar, simplemente tocar el hecho, la amenaza y el hecho político. Entonces, eso es visto en el mundo como una forma... Es una gran hazaña, porque yo recuerdo que como periodista, algunos analistas, algunas personalidades decían, había que contratar los comandos alemanes, los comandos americanos o los comandos ingleses, y yo también he tenido la oportunidad de servir a la patria, he sido comando, y para mí los mejores comandos en el mundo son los israelitas, no sé. No, mire, aquí hoy en día las operaciones de comando, hay muchas operaciones de comando exitosas. Entonces, yo me refiero al comando, al militar más duro, malo, el que no cree, ¿no? Bueno, digamos que hoy en día ya existe toda una doctrina y existe también una experiencia, ¿no? Porque todos los países, digamos, aunque lamentemos que han tenido guerras, pero todos los países ya tienen cada uno su propia experiencia y han formado élites muy importantes en diferentes terrenos. Por ejemplo, en terreno, vamos a decir, del Medio Oriente, obviamente los israelitas han dado muestras de ser hombres muy experimentados en ese terreno, ¿no? Pero nosotros también tenemos lo nuestro, porque nosotros en nuestro territorio hemos formado hombres de guerra muy especialistas en terrenos dramáticamente terribles, como son los teatros de guerra del BRAE, los teatros del de la Selva Norte y los teatros del Ande, los teatros de la costa. Nosotros justo somos un país
que poseemos todos los microclimas del mundo concentrados en un país. O sea, nosotros somos un país extraordinariamente único porque somos el cual tenemos todos los teatros del mundo. No necesitamos irnos a preparar, por ejemplo, a la Antártida, porque acá tenemos territorios muy helados, ni irnos al Himalaya, porque tenemos, claro. O sea, tenemos todo para el caso del Brain para combatir al terrorismo es un escenario muy difícil. De repente se podría comparar de repente con Vietnam. ¿Sí? Mire, ni con el Vietnam. Esto es más peligroso que el Vietnam. Más peligroso, ¿no? Claro, exactamente. Cuando en alguna oportunidad algunos expertos americanos que estuvieron en Vietnam llegaron en visita a la zona de lo que es el Brain, consideraron que el teatro de guerra es justo mucho más difícil, porque si bien es cierto que también son selvas, no nos olvidemos que nuestra selva es extraordinariamente complicada, porque es una selva media, selva alta y selva baja. O sea, los nichos ecológicos de selva son totalmente variados, que no hay en ningún lugar del mundo. O sea, que acá uno camina, por ejemplo, hacíamos una crítica, que cuando uno mira las películas y ve equipos del soldado americano que vale más de $35,000 y queremos convertirlo y equiparlo acá, no es necesario, porque en realidad yo le pongo un chaleco de 12 kilos de peso y obviamente pues el americano, en este caso si queremos hablar de lo que vemos en las películas, es trasladado directamente al objetivo en 200 vehículos aéreos. Nosotros a la justa podríamos llegar a 8, a 10, entonces eso no funciona. Y estar más de 2 horas con un chaleco de esa naturaleza te deshidrata, o sea que es inviable. ¿Tiene que ver mucho ahí la alimentación desde temprana edad o es la formación militar que a uno le dan? Porque digamos lo que se llama la acción sobre el objetivo es justamente acción sobre el objetivo. El americano o países del primer mundo trasladan a su combatiente y lo dejan en el objetivo, a 2 kilómetros, a 1 kilómetro. Claro que sí. Acá no. Acá yo para trasladarme al objetivo tengo que caminar 40 kilómetros, personalmente 30 kilómetros y caminar a campo traviesa, y con toda esa logística encima que me da un uniforme de esa naturaleza no puedo llegar ni 2 horas. Es decir, no puedo, yo le digo por experiencia personal. Entonces, más allá de eso, nos hemos salido, pero para decirle que nos hemos salido, pero la conversa resulta muy interesante. Claro, ¿no? El tema de la seguridad es un tema complicado que hay que verlo en detalle. ¿Sí? Se encuentra, digamos, actualmente, digamos, entiendo yo, usted es militar, usted pertenece a la plana alterna, ¿no? Actualmente, digamos, los comandos en el Perú, lógicamente es la fuerza élite del Perú, no sé si seguirá haciendo, sí, pero por ahí está, digamos, la Marina, la Infantería de Marina, que también hay digamos, un conflicto, entre comillas, para ver, digamos, quién es el mejor, ¿no? Claro, es como siempre cuando uno se encuentra con alguien, dice, ¿de qué promoción eres? Yo soy de la mejor. Ya todos son de las mejores promociones, ¿no? Entonces eso es natural, es parte del tema que uno maneja, pero fíjese, yo para no tratar de entusiasmarnos con la idea, yo siempre he manifestado que el tema de la seguridad es fundamental en un país, y justamente, mire, no solamente es fundamental porque hay que combatir las amenazas internas, sino porque genera confianza. Un país que no tiene seguridad no es atractivo para la inversión. Entonces nosotros, si queremos darle bienestar al pueblo, es un círculo vicioso. Si no tenemos bienestar, por supuesto vamos a tener más inseguridad. Y si tenemos inseguridad, entonces tenemos muertes y también nadie viene. Es un círculo vicioso. Entonces, lamentablemente tenemos que hacer un alto y decir, señores, aquí vamos a trabajar profesionalmente. Y por eso es que soy muy crítico en decir que mientras estos sistemas en cualquier estado medianamente moderno son organizaciones que fortalecen al Estado-Nación, entonces lo nombra justamente el Congreso de la República. Entonces, si nosotros tenemos que yo nombro a mi amigo, a mi promoción, que venga este fulano, porque en realidad así está ocurriendo, hemos visto, y no solo ahora, porque la crítica no va por ahora, estoy haciendo una crítica del 2000 para adelante. Ya, la mayoría de analistas, de un analista por lo menos para poder balbucear una cuestión de inteligencia necesita 20 años. Y nosotros hemos visto que cada gobierno que ha ingresado a partir de la transición, donde se hizo tal la raza de la inteligencia, obviamente que uno dice lo desactivó Fujimori, sí, pues se desactivó, pero ojo, el hecho de que se desactive como sistema no significa que no funcione, hay que mantenerlo. Entonces, el mantener el sistema se lo abandona. Yo soy un observador permanente del sistema y
me apena demasiado que esto no haya sido así. Entonces, lamentablemente, todos los que han entrado son unos profanos, pues, y peor aún, gente que ni siquiera ha trabajado, ni conoce, ni tiene la menor idea, o porque ha manejado, digamos, ha trabajado como en seguridad privada, etcétera. No, esto no es para los digamos, aventureros, ¿no? Bien, estamos conversando, amigos televidentes, 541-4211, con el general Wilson Barrante Mendoza. Él es general de brigada y es consultor de seguridad y defensa y analista político. Esto es muy importante. Cuando yo le digo general, el tema de seguridad ciudadana le compete a todo el país, y es que el Poder Judicial hace, creo que 3 o 4 meses hubo una audiencia pública donde estuvieron el fiscal de la Nación, el señor Peláez Bardales, que ya no está, y ahora es fiscal supremo, entiendo. Estuvieron, digamos, otras autoridades judiciales, y yo justamente ahí en esa audiencia pública conversé y critiqué, digamos, porque nosotros hacemos una crítica constructiva. Decimos lo que está mal y más o menos pensamos, ¿no? Y le decimos qué es lo que se debe hacer, a ver si lo toman en cuenta. Yo le decía al fiscal Peláez Bardales que el tema de seguridad ciudadana le compete a todo el país. Pero ¿qué pasa cuando la Policía Nacional captura a una banda de delincuentes y ustedes, el Poder Judicial, le dan libertad? Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Cuando el Código de Procedimientos Penal le dice el año carcelario son 8 meses y con el 2 por 1 se convierten en 4, por más que sentencien a un delincuente de alta peligrosidad, 20 años, está saliendo en 4 o 5 años. Claro, nosotros tenemos que monitorear, y más aún, no nosotros solamente, o sea, el sistema de inteligencia del Estado, sino ni los analistas como usted o como yo que estamos observando, sino el propio Poder Judicial, vaya a decir el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, como el fiscal de la Nación, todos deben monitorear esto, que si estamos viendo que la ley no sirve para lo que se está haciendo y que está incrementando el índice de delito, tengo que presentar iniciativas legislativas en ese sentido. Y por otro lado, el sistema de inteligencia nos debe advertir, señor, está ocurriendo esto, está pasando esto. Yo le decía en un caso muy concreto, si nosotros, por ejemplo, mantenemos una ley de terrorismo que fue dada para un momento determinado, la seguimos manteniendo en este momento, es estéril y es inocua porque no la tengo, y yo hoy, frente a las amenazas que se están dando, ¿qué cosa ocurre? El narcotráfico no lo voy a juzgar por narcoterrorismo, porque no existe ley de narcoterrorismo. Y existe el terrorismo, sí, pues, pero ¿qué apología me está haciendo un señor que está vendiendo droga y mata policías y militares? Porque en realidad eso es lo que hacen, matar policías y militares que se opone a mi negocio, pero eso no significa que está haciendo un terrorismo ideológico para capturar el poder y llegar a manejar el Estado. No, si de repente capturar el poder para convertirlo en narcoestado, probablemente, pero en realidad la ley no dice eso, pues. Entonces por eso es que vemos que lo sueltan a Clay, lo sueltan al otro, porque es cierto. Entonces lo que tiene que hacer el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial tiene que presentarle al Congreso una iniciativa legislativa, que la tienen, para que ese documento corrija los actuales códigos penales, porque si no los corrige, entonces estamos pues en ese problema que el que ejecuta la acción, que es el policía, es una actividad estéril. Por eso yo decía que en este caso estamos, disculpe la palabra, hueveando, porque en realidad es un círculo vicioso en donde yo doy mi ley y con esa ley sale la gente, entonces eso es estéril. Entonces por eso que el ciudadano debe ser vigilante, y coincido, la responsabilidad de ser vigilante, de ser ciudadano, porque aquí no hay ciudadanos en realidad. Recién estamos formando ciudadanos a partir de esto, pero eso lo hemos perdido, como bien lo dijo al inicio, cuando desapareció la clase de educación cívica, desapareció la clase de educación familiar, desapareció la instrucción premilitar, desapareció eso, y porque nos dijeron que estamos formando militares falsos, lo que formamos, podíamos haberlo corregido, pero no desaparecerlo, y ahora, lo que tenemos. Ahora tenemos, por ejemplo, yo veo que el Congreso de la República no trabaja bien, se ha metido, como lo dije hace pocos instantes, el narcotráfico. Vemos que hubo un Congreso que elabora leyes que no sirven para nada. Ahora, si hay, por ejemplo, el caso de algunos alcaldes, ¿no? Que no presentan, digamos, un proyecto de ley para tratar del que el serenazgo, digamos, tenga una ley necesaria que les sirva a ellos. Porque el serenazgo, por ejemplo, ellos utilizan una varita que no les sirve de nada. Viene la delincuencia con un ametrallador y lo barra. Solamente están autorizados, creo, para utilizar un spray, nada más. Pero yo creo que el serenazgo
Debería haber una ley que los proteja. Claro. No lo hace el Congreso, no lo hacen ni siquiera los alcaldes que se van. Por supuesto que esa es una crítica que se les hace porque, fíjese, el serenazgo se implementa en la década del 90, ¿no? En nuestro país. Y es una iniciativa que fue de repente también observada en Colombia, algo así, y funcionaba. Entonces acá se recogió y funcionó muy bien el serenazgo. Pero en ese momento la amenaza era el terrorismo ideológico. Hoy día tenemos otra nueva amenaza, que es un terrorismo producto del sicariato, la extorsión, etcétera. Entonces para eso, ese serenazgo ya no tiene el instrumento coercitivo que tuvo en los años 90. Entonces necesita un instrumento jurídico y por supuesto que el alcalde en este sentido necesita tener ese instrumento jurídico a efecto de combatirlo, ¿no? General, ahí tenemos, por ejemplo, una foto de los candidatos de Lima Metropolitana, ¿no? Parece la universidad, parece algo así, donde prácticamente ellos están contentos, pero ¿cómo analiza usted, digamos, esa reunión de candidatos? Mire, el problema es que justamente los partidos políticos acá prácticamente son clubes privados. Hay que refundar la política peruana. Y en realidad la gran responsabilidad de los partidos, si volvemos al comienzo, el Congreso de la República hasta hoy no saca la ley de partidos, en donde solos van a desaparecer. Aquellos que han hecho de la política un negocio, hacen un partido solamente para cobrar, porque cobran. Así es. Nadie lo dice nada, pero yo puedo decir que cobran los candidatos, cobran a los partidos. Entonces, eso no démosle oportunidad pues para que se presente este tipo de cosas y aparezcan candidatos que pagan su cuota económicamente sustentable, rica en dinero, y entonces no tienen formación política. Por eso es que decimos, los planes de seguridad los planes de gobierno en general del partido político deben estar permanentemente en el Congreso. No importa el nombre de la persona, es el plan que preconiza el partido político y que lo actualiza por lo menos cada proceso electoral. El partido se hace responsable. Acá no. Estamos analizando hace unos instantes las propuestas en todos los campos de los partidos políticos y nos damos cuenta pues que son cuestiones declarativas y que cada uno lo ha hecho por ahí, alguien que conoce se lo ha hecho, pero en la práctica eso se cumple, nada de eso se cumple. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no les interesa corregir eso, a los congresistas no les interesa corregir eso porque también ellos se están poniendo candados. Pero acá tenemos que ponerle candado a los ciudadanos, exigirle que los partidos políticos sean los responsables de los planes de gobierno. Y acá no aparecen como responsables, aparece el candidato. Por ejemplo, estos señores que son, digamos, convidados de piedra de un partido, mañana más tarde ya no van a estar y el partido, si es que no desaparece y si continúa, la gente que está detrás, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional va a estar siempre ahí, pero no han participado en nada. O sea, todo es letra muerta. Ellos han puesto un ideario que no se condice con esto. Y los idearios que ponen son genéricos. Yo diría, además del ideario, el Jurado Nacional de Elecciones por ley, se les debe exigir que los partidos presenten el plan de gobierno correspondiente en cada proceso electoral al que participan. Hemos estado viendo, por ejemplo, en estas elecciones municipales que en las elecciones, para elegir al candidato, ¿no?, del distrito o de la provincia, tiene que haber unas elecciones internas. Sin embargo, no han habido en Lima Metropolitana. Claro, no han habido. Es que la propia ley faculta que sea elegida por los delegados. Entonces se juntan los delegados que son los amigos del dueño del partido y eligen a un candidato, como lo escuchamos a Cheput, que denunciaba que a él no lo han elegido porque los delegados dijeron quién iba a ser y se acabó. No lo dijeron él y se acabó. ¿Quiénes son los delegados? Los amigos, los compadres. Entonces esa no es la democracia. Tiene que ser directa y representativa, pues, porque tenemos que participar el ciudadano, y eso no está ocurriendo acá en el Perú. General, ¿cómo analiza prácticamente estas elecciones que ya estamos prácticamente en el final, a 48 prácticamente horas de estas elecciones, con tanto partido políticos en diferentes distritos de Lima Metropolitana, el trabajo que viene, digamos, nosotros nos estamos olvidando y lo reconocemos, les estamos pidiendo el tema de seguridad ciudadana a los alcaldes, pero los presidentes regionales no. Claro, mire, el tema de fondo, y por ellos ejemplo, tienen un buen presupuesto. Claro, lo que ocurre es que aquí en Lima el alcalde es el presidente del gobierno regional. Ciudadana, entonces, claro, siendo que es el presidente del gobierno regional, por ejemplo, en el plan de gobierno no hemos escuchado a ninguno que actúe como presidente. Ninguno de los tres le hemos visto que diga, yo soy el presidente del gobierno regional de la provincia de Lima y como tal voy a tomar acciones en el campo político, económico, etcétera, etcétera, de gobierno. Y solamente han hablado sobre el tema tema del distrito del cercado y punto.
Así. Ya, y no es así, pues, porque en No es realidad así. es la autoridad de todos los campos. Por eso es que estamos mirando de que nuestro Estado unitario y descentralista, y aquí es parte de nuestro análisis, no personal, de nuestro análisis institucional, que nosotros decimos que este Estado unitario y descentralista prácticamente está agotado para este país heterogéneo, pluricultural, multilingüe, multiétnico y diverso, culturalmente diferente en cada nicho ecológico. Entonces necesita un modelo distinto, y ese modelo para nosotros es el federalismo. Y fíjese, ya que hemos copiado, y somos copiones, y copiamos lo que vemos nomás. Por ejemplo, la educación descentralizada a nivel distrito, ¿no? Ese es un modelo federal, no es un modelo digamos, descentralizado, ni es un modelo de un país unitario. Nosotros, Entonces, ¿cómo nosotros estamos? descentralizamos, pero nuestro modelo es el Estado peruano es unitario y descentralizado. O sea, los estados se administran de tema unitario, los países pequeños, descentralistas, países intermedios. Pero nuestro país, que es único en el mundo, y tal vez hayan otros por ahí, siempre son federales. Estados Unidos es federal, Brasil es federal, Venezuela es federal, Argentina es federal. ¿Por qué federal? Significa federal porque se elige a un presidente, ¿no? Y en cada región federal hay un gobernador federal o un presidente regional. Y de hay un gobierno, o sea, hay un gobierno federal y a la vez hay un Congreso federal. Entonces, ¿qué cosa permite eso? El control político. Por ejemplo, los presidentes de ANCAS, ¿qué hubiera pasado si ahí tiene su Congreso federal? O el Congreso se va preso con el presidente, pero no lo iba a dejar que cometa arbitrariedades. Prácticamente hoy, los presidentes regionales han estado haciendo lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Porque no hay control político. No hay control. Y por último, no hay control contable y financiero, porque él debe tener su contraloría ahí. Entonces, en este país que hemos descentralizado ingentes cantidades de dinero, nadie lo controla. Y el control es vago, difuso. Entonces, siendo que es difuso y vago, no nos echemos la culpa, pues, porque ahora decimos, es un sinvergüenza. No, tú le permitiste eso. Por eso es que nuestro país tiene que reestructurarse. Lamentablemente, en ese tema no se ha trabajado porque hay intereses, pues, de partiditos que quieren sobrevivir, pero lamentablemente ya estamos en el momento oportuno de reestructurar el Estado, y antes de sacar leyes inocuas, hagamos esa primera tarea de reestructurar. ¿Qué podemos hacer con este Congreso de la República? Ya no puede ser unitario, porque así como está este Congreso, no, me parece que no da más. Claro, unicameral ya no puede ser. Debería ya, digamos, de volver, digamos, a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Definitivamente, ¿no? Tiene que ser bicameral. Ahora, y si nosotros mantenemos ser unitario y descentralista, bicameral. Debe ser una Cámara de Senadores, y los llamados diputados son diputados regionales. De tal suerte que sí podemos exigirle a ese señor que haya control. Pero aún así, como digo, la forma de administración inclusive no permite totalmente el control. Por eso es que yo decía al federal, pero aún así, el modelo o es presidencialista o es parlamentarista. Bien. Perdón, un ratito para terminar. Algunos países utilizan el parlamentarismo, que nombran a su presidente y hay un jefe de Estado, ¿no? Entonces, ¿quién le elige al presidente? Al Congreso. Por eso es que en este país, cuando decimos el premier, estamos copiando lo que dice en Inglaterra, porque hay un premier que es el jefe de gobierno elegido y el rey es el jefe del Estado. Entonces acá nosotros queremos decir un premier que no existe, porque la Constitución dice presidente del Consejo de Ministros. Yo escucho inclusive ministros que dicen el premier. Aquí no hay premier. Simplemente es un ministro igual como todos. Fíjense. O sea, y errores de esa naturaleza. General, ¿no? De repente en 2 minutos, para que le diga al próximo alcalde de Lima Metropolitana qué debe hacer en el tema de seguridad ciudadana. Mire, el tema de seguridad ciudadana que le corresponde al alcalde es preventivo. Él tiene que ser un instrumento de coordinador de todas las recomendaciones que le dé su instrumento operativo, su instrumento técnico, que es el policía, el comisario del distrito, las delegaciones policiales del distrito, escucharlas, y él debe articular eso. Justamente por eso tiene una gerencia de seguridad ciudadana. Lo que pasa, pues, que ahí debe poner a los que saben. Lamentablemente nunca no lo ponen a los que saben. Entonces debe poner a los que saben, que le arme un plancito, y ese plancito debe ser aprobado en ese consejo, y ahí ejecutar ese plancito, ¿no? Entonces acá, si funcionaran las oficinas de seguridad y defensa nacional, que por ley están obligadas a estar en todas las estructuras del Estado, entonces sí tendríamos una situación integrada. Lamentablemente no existe esa actividad porque por desconocimiento, y justamente la seguridad y defensa, peor aún, a partir del año 2000 se ha venido a menos, porque hemos visto, pues, cuando vemos que García Sayán dice, los Fujimorita me han sacado. Falso, te has sacado tú mismo por ambicioso. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente no se dio cuenta que sacó más terroristas en la época de Toledo. No, pero es que no se dio cuenta él que existe el ALBA.
la Alianza Latinoamericana Bolivariana, que agrupa 14 países, ¿no? Y que el Estado peruano hoy, en esta circunstancia del 2011 adelante, ha tenido un coqueteo medio sinuoso con el ALBA. Entonces, sí y no. Eso se le iban a pasar la factura. Entonces, cuando ambiciosamente por fines electorales, los cavieres que están en extinción, creyeron que este va a ser el próximo candidato presidencial, dijeron, ya entra acá y de acá saltas para presidente. Y no se dio cuenta que el candidato del Uruguay, promovido por el Brasil, obviamente apoyado por Brasil, pero Brasil pertenece pues a ese grupo del UNASUR. Él es el promotor del UNASUR. No le iban a dar al Perú que coquetea y además ha formado el Arco del Pacífico. No, digamos que no criticamos el aspecto político, solamente estamos hablando del aspecto económico. Muy bueno. Sí. México, Colombia, Chile y Perú económicamente están muy bien, pero políticamente mal. ¿Por qué? Porque no están en consonancia con el UNASUR. Entonces jamás le iban a dar pues a este aventurero, pájaro frutero de la política, que esa es mi crítica y se lo digo, y si quiere que la tome como lo quiera tomar. Pero lamentablemente este señor merece nuestro desprecio porque como canciller del Estado peruano liberó, negoció con la Comisión de la Verdad y liberó al terrorismo y persiguieron a los militares, porque mi crítica es la persecución implacable que le hacen a los militares. Y por eso tengo que criticarlo y lo seguiré criticando mientras pueda y tenga esperanza de seguir viviendo para criticarlo a este señor. Bien, amigos televidentes, esta es una de las entrevistas que hemos tenido con el general Wilson Barrante Mendoza, general de brigada, y él es consultor de seguridad y defensa y lógicamente analista político. Es bastante bueno conversar con él y ojalá pues vamos a seguir conversando, ¿no?, con otros temas de palpitante actualidad general. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tenerlo de repente en otro momento. Y gustoso de estar acá con todo cariño y hacer intercambiar ideas positivas para que los ciudadanos disfruten de la seguridad y defensa. Bien, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Estás en sintonía